Hola, soy Fabián, el ratón de biblioteca, y les mostraré cómo darle tono, color por medio de la línea a nuestros dibujos. Los tipos de líneas se fundamentan en las leyes del claroscuro. El claroscuro es el fenómeno que forma la iluminación de un cuerpo, dando paso a diferentes sombras y medios tonos que la luz produce. Estos son los siguientes: luz o brillo, media tonalidad, última luz, sombra propia, reflejo y sombra proyectada. En pocas palabras, el claroscuro es la técnica de crear contrastes notables con luces y sombras para lograr la ilusión de profundidad, volumen, formas y texturas. Obedeciendo a esta ley, contamos con tres tipos de línea: al fino, que es la línea limpia delgada; perfilado, que es la línea gruesa de contorno; impresionista, que es la línea muy gruesa y que abarca buena parte de la figura. En la historieta nos sirvemos de estas tres líneas para darle tono, color y crear el ambiente de nuestras viñetas. En estos ejemplos, del mismo personaje puede apreciarse la importancia del tono color en dibujos en blanco y negro, y consiste en saber aplicar zonas de negro grisadas contrastadas con áreas blancas dadas por el mismo papel. Todo dibujo, para tener solidez, debe tener áreas blancas y negras y a veces grises. En caso de mayor simplificación, puede trabajarse en blanco y negro solamente. Aquí tenemos ya las líneas que dan dimensión a nuestro dibujo. Está entintado tal como debe ser, con líneas delgadas y líneas gruesas, que nos ayudan a darle dimensión y profundidad al personaje. En este punto, el dibujo puede ser ya usado y es ideal para iluminarlo con colores. El ejemplo número 2 lo vemos ya con el agregado de algunos negros plenos. El dibujo así tiene más solidez, es decir, es más fácil de ver. Eso es lo que aportan las líneas sólidas, hacen que un dibujo sea más fácil de apreciar a primera vista. El ejemplo 3 consiste en un grisado dado por el cuadriculado, también conocido como rejilla, y ya que está compuesto por dos líneas cruzadas. El cuarto ejemplo es una combinación de negros intensos, con rayos horizontales que nos dan un grisado, dejando unas cuantas zonas blancas. Al negro pleno se le agregaron líneas blancas para no perder los pliegues de la ropa y no se vea tan plano. A simple vista podemos apreciar que los dibujos 2 y 4 son los ideales, pues son más fáciles de ver, y el 1 y el 3 van a depender mucho de la aplicación de colores para darles más solidez. A partir de nuestro dibujo, que ya tiene trazo, vamos a aplicar diferentes grisados basándonos en los ejemplos anteriores e identificaremos sus pros y contras. Empezaré con los negros totales. Lo que tenemos que cuidar es que nuestros personajes no se fundan con el fondo. Identifiquemos las partes intermedias y a estos démosles el negro total. Podemos ver cómo inmediatamente se separan las partes y empieza a ganar profundidad el cuadro. Ahora el fondo. Busquemos en qué parte la luz crea sombras y agreguémosle el negro. Dos cosas a cuidar aquí: uno, que la línea no invada la línea del dibujo principal o centro de atención, y dos, que no se confundan con la línea del cuadro o margen de la viñeta. Hasta aquí los negros totales. Ahora vamos a hacerlo con las líneas de sombreado. Se utilizan principalmente líneas oblicuas. La separación de líneas es la que nos va a dar el tono. Entre menor el espacio entre estas, más oscuro será el efecto visual que logremos. Debemos cuidar la dirección que le demos a la línea y usar el sentido común. La línea debe seguir la perspectiva del objeto, la cual identificaremos al seguir la línea donde se unen los objetos. Esta nos dará la inclinación de la línea. Veamos qué pasa si le damos una inclinación diferente. Si le doy una dirección diferente, esta línea rompe con la perspectiva y se ve como si en vez de sombra fuera parte de otro objeto, y no nos sirve. En la persiana no se nota que sean dos piezas separadas, así que le pondremos sombra. Ahí está, esa es una forma. Ahora, si hacemos lo que había dicho de seguir la misma línea curva, sería hacia abajo y semicurvo. Queda más natural. En lo personal prefiero hacerlas así, con una inclinación contraria, y conforme me voy acercando hacia el observador, voy aumentando ligeramente la separación entre líneas, ayudando al efecto de profundidad y perspectiva. Debemos aplicar esto mismo a los objetos de atrás. No debemos saturar mucho porque eso los mandaría para adelante. Para eso se usan líneas largas y abiertas. Apliquemos esto a la pared. La línea será con inclinación contraria a la que se utilizó en el saco. La línea debe ser muy separada
A la mesa le he añadido líneas verticales, le añado otras oblicuas para darle más oscuridad. Y a esta otra pieza le agrego sombra para separarla. Al cabello se le puede dar un tono claro añadiéndole líneas que sigan su forma. Sin embargo, desde que hice el dibujo ya había decidido que va negro. Esta línea del brillo normalmente se marca a lápiz para no tener que pintar de blanco. Sigue el chaleco, sus líneas van a ser cerradas y le añadiré otras cruzadas para oscurecer. La falda llevará sus líneas de forma que no se confundan con las otras, variando un poco la dirección de los trazos. Faltaba la corbata y el cheque. Añadiré las demás sombras. En el pelo solo sigo la línea que ya se había marcado para lograr el efecto de pelo claro. Con este tipo de grisado, aquí lo que tenemos que cuidar es no saturar mucho en cuanto a líneas para que no se vea sucio el dibujo. Muchas líneas hacen que se vea medio sucio. Podemos verlo aquí en el chaleco, está algo cargado y eso hace que se vea sucio. ¿Cómo podemos evitar esto? Porque es algo que se da muy frecuente, sobre todo en los fanzines. De hecho, es una característica que los distingue. Están muy mal las líneas, o están muy saturadas, o les faltan líneas. Entonces hay que saber cuándo detenerse y hay que saber cuándo usar los negros plenos. Aquí ya está un modo intentado como el que se maneja en el periódico por los dibujantes de corte político, que en su mayoría son aficionados. La forma correcta es combinar los negros totales con las líneas y algo mejor es usar las líneas de forma que nos creen texturas. Así que vamos a pasar al punto de hacer la línea como una textura. Vemos el dibujo número 3. Este que tiene el cuadriculado es como una plantilla o un patrón. Es parecido a los que también se usan en el dibujo manga y se usan para darle grisados y texturas. Se recortan y se pegan, pero tienen un inconveniente, es que no siguen la forma del cuerpo o los objetos. Aquí radica la ventaja de hacerlos a mano, ya que se logra ver los sombreados y texturas más orgánicos y mejor integrados. Vamos a hacer eso, darle textura haciéndole una camisa con rayitas tipo vaquera. Lo que voy a hacer es hacer la línea siguiendo la forma del cuerpo, la forma y dirección de los brazos y la forma del tórax. Para poder visualizar esto, se debe practicar el boceto de personajes usando cilindros y cubos. Ya tenemos la primera parte de las líneas. Podríamos agregarle algunos negros y tendríamos una camisa a rayas. Pero no es lo que queremos una camisa tipo vaquero. Vamos con las siguientes rayas. Debemos seguir la forma del cuerpo y respetar la distancia entre líneas. Es muy importante seguir las líneas de lo que son los pliegues. Las líneas de las mangas es importante que tengan un diferente punto de unión y que tampoco converjan con otras líneas. Las líneas de esta manga están chuecas. Ahora ya tiene volumen. Esa es una forma de agregarle valor a nuestros dibujos. Lo siguiente es agregar los negros totales y las sombras, que es la forma correcta de trabajar. No limitarse y usar todos nuestros recursos, sobre todo tratándose de trabajar en blanco y negro. Es muy importante darle al lector imágenes que puedan identificar de forma clara. De lo contrario, perderá el interés y se aburrirá. Todo se resume a que lo que mostremos sea agradable a la vista y que sea realmente lo que queremos que ellos vean. Lo más importante al hacer historieta es la claridad. Tienes que darle algo al lector que pueda identificar fácilmente y que le sea ameno a la vista, porque un dibujo muy cargado también cansa. Cansa y aburre, entonces es atentar contra tu propio trabajo, es saturar demasiado y al final de cuentas, en vez de ganar al lector, lo vas a perder.
Este ya lo estoy trabajando como normalmente lo hago, ya que hay algo que me encanta, son estas líneas de tintado en blanco. Suelo usar tinta blanca o un lápiz corrector y retocar con los estilógrafos. Pues ya está, ya nada más agregaría los globos de diálogo y las letras. Así es como se trabaja el cómic tradicional, se elaboran las viñetas y al final se pegan los globos de diálogo. A la página terminada se le saca una fotocopia y este se ilumina con acuarelas o con anilinas. Bueno, así ya está entintado, ya tiene tono y todos los objetos se separan completamente. Son fáciles de ver y fáciles de identificar. El entintado, la forma en que se decide entintar depende de la técnica en que se va a iluminar o colorear. Esta a su vez depende del género y diseño o estilo que se empleará. Las bases son las mismas, pero el acabado es diferente. Al agregar el color podemos ver que está muy bien, gana bastante en calidad, tiene mucha profundidad. Cada categoría de dibujo tiene una tendencia a un determinado tipo de línea. El académico tiende a la línea impresionista, el cómico a la línea de contorno, el manga a la línea de alfino, pero todas y cada una se sirve de las demás para crear ambientes en las viñetas. Practiquen experimentando con sus diseños, cambien su tipo de línea pensando en el momento, si es de día, tarde o noche, y cómo conseguirían una representación correcta de ese efecto solo con blanco y negro. Si logran entenderlo, el aplicar el color, ya sea en escala de grises o con todo el espectro lumínico, les será mucho más fácil. Esto es lo básico con respecto al tono. Espero que les sea de utilidad y gracias por ver este video.